Estamos en el informativo del fin de semana. Minutos claves se viven en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Las autoridades dispusieron de un grupo de buzos para descender por los 10 mineros atrapados desde el miércoles. También charlamos con Carlos Espejel. El actor nos dio la clave para seguir vigente y nos reveló cómo logró no quedarse atrapado en el personaje de Chiqui Drácula. Entonces, ya me pasó del mundo de la televisión, del mundo de los conciertos que hacemos con chiquilladas o teatros de Este es el sonido de la desesperación, del miedo y del horror. Son cohetes lanzados desde Palestina que fueron interceptados por el Domo de Hierro, el sistema de defensa de Israel contra ataques aéreos. Este ataque se hizo en respuesta a un bombardeo por parte de Israel en la Franja de Gaza, en la que murieron por lo menos 10 personas, entre ellos una niña de 5 años y el líder de la yihad islámica, además de causar daño en otras 55 personas. Según los reportes oficiales, en el ataque, la yihad de por lo menos 100 proyectiles, pero no es el único conflicto activo en el mundo. Ya son varios ataques abiertos entre diferentes naciones que alertan a los especialistas en seguridad. Además, las tensiones internacionales pegan ya en nuestra mesa y en nuestro bolsillo. Más adelante se lo voy a explicar. Buenos días, soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 6 de agosto de 2022. Estamos viviendo crisis y tensión mundial. Se libran varias batallas internacionales que encienden los focos rojos en la guerra. Quienes también están en conflicto son los chinos y estadounidenses. Pekín, por ejemplo, suspendió la cooperación con Washington en diversos ámbitos clave, incluyendo el clima y la defensa. Esto en represalia a la visita de Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Desde la visita de la funcionaria a Taiwán, China ya atacó con misiles militares a Taiwán, acciones calificadas como necesarias. La tensión en esta parte del mundo se elevó una vez que se supo que barcos y aviones del ejército chino entraron en aguas territoriales de Taiwán. Donde el intercambio de fuego no cesa es en Ucrania. Ya se cumplieron, ¿sabe cuántos días? 163, es decir, 5 meses y medio. Y es que las Fuerzas Armadas de ese país mataron a la teniente coronel Olga Kachira en un ataque con misil, con lo que se convirtió en la primera mujer oficial del ejército ruso en morir en la guerra. Olga Kachura, también conocida como la Dama de la Muerte, cobró notoriedad por presumir lo mucho que disfrutaba matando ucranianos. Sin embargo, y a pesar de la escalada de la violencia en este conflicto armado, otros 3 buques con cereales zarparon de Ucrania gracias a un acuerdo que tuvo la mediación de la ONU y Turquía para que Rusia levante el bloqueo de los puertos ucranianos. La partida de estos 3 navíos, cargados con más de 57,000 toneladas de maíz, son parte de la apertura de negociaciones para una tregua entre Rusia y Ucrania. Pero todo eso, ¿cómo impacta en México? Bueno,
pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los líderes internacionales para cesar las tensiones, ya que si existe un problema con la inflación que se manifiesta a nivel global, entre otras cosas, por esos ataques militares, en el país aumentan los precios de la canasta básica, productos de la canasta básica, de energéticos, pero sobre todo en el precio de las tortillas. Y estamos lo mismo pidiendo a los jefes de Estado de las potencias que actúen de manera responsable, que no piensen nada más en las élites económicas, políticas, bélicas, que piensen en los pueblos. Porque si hay un problema como esta inflación mundial, pues aquí aumenta el precio de las tortillas. Y no es para menos, el reclamo del presidente es porque el costo de la tortilla se ha disparado en diversos estados del país. Este producto clave en la base de la alimentación de la mayoría de los mexicanos, la tortilla, registra un incremento del precio del 11% al menos o más en lo que va del año. Durante enero, por ejemplo, el costo del promedio del kilo de tortilla en México era de 18.71 pesos. Y ahora este producto se vende en 20.84 pesos por kilogramo. Y para conversar en el precio de la tortilla y otros productos en México, precisamente a consecuencia de este contexto internacional y nacional que estamos viviendo, agradezco la presencia de Pedro Tello, analista económico, que nos explica como pocos con peras y manzanas todas estas repercusiones que pasan en el mundo y en el país. Pedro, qué gran gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Es un placer, Alejandro. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. ¿Cómo podemos entender de entrada los incrementos en el precio de los productos básicos cuando vamos al mercado? Fíjate que pocas veces la humanidad ha vivido episodios generalizados de inflación como el que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, como hace 20 años. A principios de los años 70, cuando se forma la Organización de Países Exportadores de Petróleo y deciden elevar el precio internacional del hidrocarburo, se desata entonces una oleada inflacionaria que le pegó a todo el mundo. De entonces a la fecha, Alejandro, no se había vivido un momento de inflación tan importante. Y México en este 2022 tiene una carestía que no había conocido prácticamente 2 generaciones enteras de mexicanos. Esto nos coloca frente a una situación inédita y frente a la obligación de hacer todos lo que tenemos que hacer para comenzar a combatir el aumento en los precios que afecta fundamentalmente a las familias de menores ingresos. Pedro, de lo que nos está hablando antes respecto al presente, estamos hablando de sociedades completamente involucradas en su propia pertenencia y sobrevivencia. Hoy estamos hablando de una globalización, donde los países están interconectados y eso cambia las reglas del juego. Sí, por supuesto. No deja de ser interesante, Alejandro, que en los años 70 fue un producto, el petróleo, el que disparó la inflación. Ahora, en el siglo XXI, es la suma de petróleo, de alimentos, de productos petroquímicos y de minerales, todos ellos elementos fundamentales para el funcionamiento de cualquier economía, pero particularmente para el bienestar de millones o de miles de millones de hogares, los que se han conjuntado para desatar esta oleada de inflación. En México, hay que decirlo, se ha cumplido recientemente el tercer mes de la puesta en vigor del programa contra la carestía y la inflación, que incluía una canasta de 24 productos que el gobierno y los empresarios buscaban estabilizar en sus precios. Yo diría que a 3 meses de la puesta en vigor de ese paquete o de ese programa, la verdad es que los resultados se quedan muy por debajo de las expectativas que originalmente se generaron. ¿Y qué situación la que nos toca vivir a los mexicanos, precisamente por este contexto que nos está ofreciendo, pero además el contexto nacional?
propio de nuestro sistema político. Un partido con un gobernante que viene de una lucha de 18 años, que cambia completamente las formas de hacer política tradicional, que desmantela instituciones y que le toca además una pandemia. Sí, por supuesto. A ver, yo diría que estuviera quien estuviera en el poder en México hoy, no importa el partido de procedencia, el contexto económico nacional y el ambiente internacional seguiría siendo exactamente el mismo. El detalle nada más estriba en cuál es la eficacia de las acciones que se toman para contener el aumento de los precios. Ya no es el qué, es el cómo, sí, por supuesto, hacer las cosas. Veamos cómo es que desde inicio de la pandemia, por ejemplo, el costo de la tortilla se ha elevado en México. Aquí tenemos un claro ejemplo y tenemos un gráfico donde nos dice, durante septiembre del año pasado, el precio promedio del kilo de tortilla en el país era de 18.44 pesos por kilo. Para diciembre, el costo de kilo de la tortilla se elevó a 18.63 pesos, mientras que para marzo de este año, la tortilla todavía se situaba por debajo de los 19 pesos. Sin embargo, Pedro, un mes más tarde, ya con la preocupación por la escasez de insumos a consecuencia de la guerra en Ucrania, el precio se fue a los 20.19 pesos por kilo, mientras que para junio se situó en 20.54 pesos y ya para agosto el kilo de la tortilla en México tiene un promedio de 20.84 pesos, pero hay estados en donde se vende hasta 30 pesos. Sí, por supuesto. Y agregue usted el precio de la harina de trigo, que se ha incrementado en los últimos 12 meses 32%, con el impacto que esto ha tenido sobre el pan, que es otro de los alimentos básicos en la dieta de los mexicanos. Así que suma usted, por una parte la tortilla, por la otra parte el pan, y agregue frijoles, huevo, leche, carne. Estamos hablando de la harina de trigo, que buena parte de la importación viene de países europeos. Sí, por supuesto. Y agreguemos el precio del maíz, 100%, que es nacional, que también importamos, pero no es suficiente. Es decir, estamos ante una situación verdaderamente complicada. La preocupación aquí para muchas amas de casa, que son las que saben cuando van a gastar al supermercado, al tianguis o a la tiendita de la esquina, o incluso a la tortillería, es que los precios que pagaban anteriormente y ahorita los que están pagando, difícilmente, Pedro, van a regresar a pagar lo que pagaban hace 6 meses. Esa es una observación interesante. Yo creo que en productos como las verduras y las frutas, los precios elevados que vivimos ahora seguramente van a volver a descender tan pronto se normalice la oferta de los mismos en el mercado nacional. Pero en el caso de productos industrializados, es difícil que los precios regresen a los niveles que tenían antes de que empezara la oleada inflacionaria, es decir, antes de 12 meses. Y lo más probable es que por lo menos de aquí a finales del año 2023, esto es lo más importante, vamos a mantener un país asediado por la inflación y economías familiares golpeadas en su poder adquisitivo por la carestía de productos de consumo generalizado. Así que este es el ambiente en el que estamos viviendo. Para el auditorio en general, ¿cuáles serían los productos industrializados? Estamos hablando del pan blanco, del pan de dulce, estamos hablando del pan de caja, estamos hablando de las prendas de vestir, estamos hablando en general de útiles escolares, prácticamente de la casi totalidad de productos. A ver, una situación muy complicada la que nos está presentando en esta mesa, que no se trata de alarmar, sino de tomar conciencia y de enfrentar una realidad. Es decir, mientras apenas estamos tratando de cubrir, de proveer las necesidades básicas, ya las prendas de vestir y todo lo demás ya tendría que ser secundario, Pedro. Pero cuando estamos ante un regreso a clases, se vuelve un todo. ¿Y cómo hacerle? Porque además estamos a la vuelta de la esquina del regreso a clases. Ahora las familias van a enfrentar el golpe a su poder adquisitivo de los gastos asociados al regreso a clases. Colegiatura, inscripción, útiles, uniformes, forman parte al mismo tiempo de bienes que tienen que adquirirse sí o sí
por parte de los hogares. Y esto se agrega a una oleada inflacionaria que se ha venido acumulando. Entonces, estamos hablando, diría yo, de una situación en la que pone en un serio dilema a la mayor parte de las familias en este país, porque se dan cuenta de que el aumento salarial que se reportó a principios de este año prácticamente ha sido liquidado por el avance mismo de la inflación. Se pulverizó ese pequeño, gran incremento que cantaba el gobierno como un logro, pero que ante la inflación, el precio de la gasolina, de la tortilla, de la carne, del transporte, vale gorro. Para ponerlo en números, 67 de cada 100 mexicanos que hoy trabajan tienen ingresos que oscilan entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, es decir, entre 5,100 y 10,300 pesos. A ellos, a quienes se les incrementó en un 22% el salario a partir de este 2022, prácticamente la inflación ha liquidado el aumento en el poder de compra que obtuvieron con el incremento salarial y difícilmente van a poder adquirir la canasta de bienes que se requiere en un hogar para atender las necesidades mínimas de los integrantes del núcleo familiar. Ahora, vamos a poner la realidad en su justa dimensión. Teníamos 2 años y medio de pandemia de COVID-19. Pocas familias pudieron salir a darse un respiro. Hoy, cuando aparentaba que todo era un curso normalizado, pues resultó que no, que tenemos este fenómeno internacional y nacional encima de nosotros. Sin embargo, todavía no se ve pero no se ve. Y viene el periodo vacacional de verano. Y hoy decidimos, por esos 2 años y medio que nos tenían encerrado, vámonos de vacaciones. Viene una situación muy complicada, Pedro, porque además los datos de turismo no mienten. Hoy las playas, los museos, los centros locales poco visitados incluso en las ciudades, ya no digamos que tomes un avión, un autobús, están altamente demandados. Y salir, tú y yo lo sabemos, al cine a comprar unas palomitas, el refresco con 4 miembros de la familia, significa un desembolso importante para la economía familiar. Sí, por supuesto. Yo creo que hay un legítimo interés por oxigenar la vida familiar y por aprovechar este periodo vacacional un poco para llevar a los integrantes de la familia algo de descanso y de diversión fuera de la cotidianidad en la que hemos estado encerrados durante más de 2 años. Pero también creo que es importante entender que bajo el asedio de la inflación tenemos que hacer una administración inteligente del gasto personal o de las finanzas familiares. No vale la pena tomar una deuda que no vamos a poder pagar en el corto plazo porque recordemos, las tasas de interés están aumentando y por lo menos antes de que termine este mes de diciembre van a tener 4 incrementos más, Alejandro. Híjole, un punto muy clave, porque no nos damos cuenta cómo el fenómeno de la inflación, de los gastos excesivos, nos van consumiendo. Quienes tienen la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, pues dicen, ay, no me alcanzó esta quincena, pero saco la tarjeta. La tarjeta no es para comprar lo que no tenemos, es para administrar el gasto que tenemos. ¿Qué pasa cuando nos vamos yendo con la tarjeta y vienen los intereses en una época como esta? Pues evidentemente que va aumentando la incapacidad de personas para pagar en tiempo y forma los intereses y el capital de los recursos que han utilizado. Y solamente para tener una idea, en los primeros 5 meses de este 2022, Alejandro, el uso de la tarjeta de crédito para realizar compras en Internet se ha incrementado más del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Quiero suponer que hay una cultura financiera para el uso y el aprovechamiento correcto de las tarjetas de crédito y no el uso de la tarjeta de crédito como una extensión del salario, lo que no ocurre, porque finalmente si es esto último lo que estamos viviendo, estamos frente a una situación potencialmente peligrosa para las finanzas personales. ¿Cómo administras lo que obtienes, no lo que no tienes, ¿no? En otras palabras. Así es. Pero en esta situación y en este contexto que nos maneja Pedro, una de las consecuencias, por ejemplo, del incremento en los precios de la tortilla en el país es que diversos establecimientos elaboran ahora productos pirata, los cuales ponen incluso en riesgo la salud de los consumidores
ya que están hechos de ingredientes no aptos o poco salubres. Revisemos de qué están hechas las tortillas piratas, por ejemplo. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Es decir, tengo dos consideraciones porque he tenido dos versiones. Hay quien dice que las tortillas piratas se hacen y se elaboran a base de la remolacha del olote. Pero otras versiones dicen, no se pueden elaborar a base del olote. Se elaboran a base de las sobras de todas las tortillerías que luego llegan a un punto y es ahí donde ocurre lo insalubre. Bueno, yo creo que las autoridades de salubridad de este país y las autoridades de los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad, que es velar por el interés y el cuidado de la salud de todas las familias y todos los mexicanos. Y creo además que estamos frente a una circunstancia en la que no se justifica el empleo de insumos que no cumplen con los requerimientos de normas de calidad mexicanas para elaborar productos básicos y de consumo generalizado como la tortilla. Así que yo creo que las autoridades tienen aquí un desafío muy importante que atender en el muy corto plazo. Y este dato que es muy significante para las familias, Pedro, lo tocamos porque es el propio presidente de la República quien en la mañanera ha puesto el dedo en la llaga, sobre todo a raíz de los conflictos internacionales que estamos viviendo y que es con lo que arrancábamos el informativo, donde vemos que hay varios países en regiones diferentes aparentemente, pero que están envueltos en una problemática y que son esas detonaciones las que nos generan un conflicto a la hora de ir al súper, a la hora de formarse en la fila de las tortillas o a la hora de estar en la mesa de nuestras casas. Hasta hace unos años, Alejandro, México producía la mayor parte de los alimentos que consumíamos. A partir de la apertura de nuestro mercado, México empezó a importar de otros países productos que ya no producíamos en cantidades suficientes. Hoy estamos frente a una oportunidad magnífica para que México vuelva a estimular la producción en el territorio nacional de los alimentos básicos. Hablamos de soberanía alimentaria, que en momentos como este es muy importante fortalecerla, recuperarla por el bienestar de la mayor parte de los hogares mexicanos, particularmente de los que menos tienen. Pedro Tello, pues la verdad es que siempre es un gusto tenerlo aquí porque los conocimientos de economía para aterrizarlos siempre son bien agradecidos en la casa, con las amas de casa que van al mercado, con los padres de familia que se la rifan todos los días y que nos está dando las conclusiones de cómo tener cuidado para esos momentos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el favor de la invitación y muy buenos días a todos. Y mire, ahora bien, un dato extra. ¿Cómo identificamos las tortillas piratas, por ejemplo? Tienen mal olor, aunque esto se puede disminuir con un elevado uso de cal. Otro factor a considerar es que son de color blanco. Las originales de maíz son de color crema, se agrietan y se rompen. Pueden tener un precio muy bajo respecto al promedio en el que se encuentran y al comerlas no deben tener un sabor a tierra, cal o que estén agrias o muy saladas. Otro ejemplo de cómo la crisis económica está haciendo efecto es la falta de empleo y el incremento a los precios que afecta a los bolsillos de los mexicanos, pues se registró, por ejemplo, en Tamaulipas. Y escuche esto, y es que ante la gran cantidad de cocodrilos que hay en la zona del sur del estado, hizo que la gente decidiera alimentarse de estos ejemplares. Así como lo oye, algunos ciudadanos de regiones marginadas ven en estos ejemplares una opción de alimento, pero no solo eso, también aprovechan la piel y grasa de los cocodrilos. Vámonos a una pausa y volvemos con más información. Mi corazón dice que está vivo, pero
Pues realmente sabemos lo que es, las horas que han pasado, pero todavía tenemos fe en que ojalá y Dios quiera y estén vivos. Por eso, mientras más rápido saquen el agua, es más rápido, la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad?, de que salgan vivos. El tiempo es oro, las personas que están ahí son personas, son nuestra familia. Que en aquel momento que pase vale oro. Son minutos de vida, a lo mejor podemos tener esperanza. Tenemos también al dueño, porque en muchos casos pasa igual. Porque no todos nos detienen todos. Yo siento que mi hijo está vivo, está asustado. Por supuesto que estos minutos que corren valen oro. Esto que vemos y escuchamos son las súplicas de amigos y familiares de los 10 trabajadores atrapados en la mina de carbón de Sabinas, Coahuila, quienes no pierden la esperanza de que sean rescatados con vida. Pero también es la exigencia de mejorar las condiciones de trabajo, ya que no es la primera vez que se da esta tragedia y que sacude a Coahuila. ¿Y quiénes son estos 10 trabajadores? Tienen sueños, esperanzas, ilusiones, salarios. Hablamos de José Luis Mireles, Sergio Gabriel Cruz Gaitán, Margarito Rodríguez Palomares, Mario Alberto Cabriales, José Rogelio Moreno Morales, Jorge Luis Martínez Valdés, Ramiro Torres Rodríguez, Hugo Tijerina Amaya, Jaime Montelongo Pérez y José Rogelio Morena Leija. Son mineros atrapados que estuvieron durante casi 48 horas sin que se supiera su nombre y su apellido, porque la manera en que trabajan todavía está al margen de la ley. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social aseguró que esa mina, según ellos, cuenta con permiso de operación desde enero de este año y sus trabajadores están afiliados al IMSS y no presentan adeudo alguno en el pago de cuotas. Faltaba menos. Por su parte, el exalcalde priista de Sabinas, Régulo Zapata, aclaró que no es el propietario del pozo donde están atrapados los mineros. Por su parte, el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez, informó que Cristian N., quien se asumió como dueño, ya rindió su declaración, por lo que se inició una carpeta de investigación para determinar si hay algún delito. La verdad es que hasta ahora, a ciencia cierta, no se sabe nada. Esa es la discusión del gobierno, tanto estatal como federal. Pero todavía no hay información clara ni fidedigna. Y a pesar de que ya se cumplieron casi 3 días de la tragedia, las autoridades mantienen viva la esperanza de rescatar a los mineros con vida. Para ello, han implementado un operativo donde participan 400 agentes, 19 bombas de agua y un grupo de buzos de fuerzas especiales quienes buscan ingresar a la zona. Asimismo, habilitaron un cuarto pozo para reducir en mayor medida los niveles del agua. Como le dije hace unos momentos, no es la primera vez que Coahuila vive estos momentos de angustia. Esta tragedia no ha sido la única que ocurre en este tipo de lugares. Según organizaciones civiles de México, más de 3,000 personas han muerto en minas de carbón en 310 incidentes. Coahuila no es la excepción y aquí le presento un recuento. La realidad es que aquí hay 10 familias que están muy atentos al rescate de sus familiares. En la región carbonera de Coahuila se respira constantemente la tragedia. Tan solo en las últimas 2 décadas se han registrado 6 siniestros en minas y pozos. Y es que el estado se distingue por concentrar gran actividad minera. Como muestra, es el primer lugar en este rubro a nivel nacional. Justamente hace 21 años, en septiembre, 12 mineros murieron tras una explosión en la mina La Morita. De acuerdo a testimonios, se escuchó un estruendo y de inmediato el lugar había colapsado. Tras las indagatorias, se supo que fue producido por exceso de gas metano.
Un año después, por lo menos 13 trabajadores fallecieron en el pozo de carbón La Escuelita, en Musquis, tras un derrumbe e inundaciones a 65 metros de profundidad. El más grave ocurrió en 2006, en la unidad de pasta de conchos, también a consecuencia de gas metano. Aunque en esa ocasión, 65 de los 73 obreros que laboraban quedaron atrapados y murieron. Hasta la fecha, sus cuerpos siguen desaparecidos. Una negligencia criminal, una irresponsabilidad. Los trabajadores fueron abandonados y al quinto día de que sucedió la explosión, decretaron la suspensión de las actividades de rescate. Para 2011, el turno de la tragedia tocó en la mina de carbón de Sabinas. 14 mineros murieron. Mientras que el año pasado, 7 trabajadores quedaron atrapados luego de una inundación en el municipio de Musquis. Tras un mes, fueron rescatados los cuerpos. Así, las diferentes tragedias en minas que siguen ocurriendo en Coahuila. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Y es que parece que no hemos aprendido nada. Apenas en el 2005 estábamos viviendo una de las situaciones más complicadas allá en Coahuila, al quedar atrapados 65 mineros en pasta de conchos. Había irregularidades, había malos tratos, había malos salarios, había explotación. Bueno, todo eso parece repetirse. Y para hablar del tema, saludo en la línea a Katia González, reportera del Coahuilense y autora del reportaje La Mina, política, corrupción y vínculos oscuros con la derecha de Guatemala. Katia, muy buenos días, es un gusto saludarte. Venías trabajando en un tema y desafortunadamente que tengamos que saludarnos por esta situación, pero tú venías trabajando en este tema antes de que ocurriera esta tragedia. Cuéntale al auditorio cómo empezaste a abordar este tema y por qué antes de los 10 mineros atrapados en este pozo, por favor. Buenos días, Alejandro, un gusto estar aquí. Y pues sí, yo también lamento mucho que sean estas circunstancias y con este tema. Te comento que en nuestro medio, en el Coahuilense, nosotros hace aproximadamente 2 semanas sacamos un reportaje que precisamente se llama Carbón Guinda y estaba enfocado a políticos morenistas que están en Coahuila y que de hecho aspiran a grandes puestos en Coahuila, en donde ellos pues obtuvieron concesiones con la CFE por carbón y pues no cumplen con las verificaciones necesarias o con los trabajos necesarios para poder abastecer de manera pues bien a la CFE, a las plantas que están ubicadas en Coahuila. Nosotros pues ya contábamos con una base de datos. Yo hace unas 2 semanas llego y le digo a mi jefe, al director, digo, oye, ¿sabes qué? Pues la CFE trae un desastre con estas concesiones, están haciendo compras pues de manera ilegal de carbón para abastecer a estas plantas termoeléctricas ubicadas en Nava. Y entonces nosotros empezamos a recabar datos, empezamos a investigar y cuando sucede esto el miércoles, pues nosotros ya teníamos un poquito del tema ya abordado. Entonces fue un poquito más fácil pues empezar a ver... A entender esta situación. Cuéntanos cuáles son las ligas que venías dándole rastro a estos pozos, a estas minas, que hay que aclararlo. No es carbón para el anafre ni para el asado. Es carbón para producir energía que se le vende a la Comisión Federal de Electricidad y que parece que detrás de eso, Katia, hay un gran negocio. Así es. Nosotros estábamos siguiendo el hilo de los políticos que estaban involucrados en esta región, en esta área que es la minería de carbón, que es una de las áreas más fuertes en Coahuila y pues en especial en la región carbonífera del estado. Nosotros tratábamos de ubicar a los políticos que de una u de otra manera estaban involucrados en este tema.
Entonces, cuando nos llega la información este miércoles del accidente, pues vemos entre rumores quiénes eran, pues en aparente, los involucrados, y nosotros tuvimos la oportunidad de poder confirmarlo en base a lo que ya teníamos. Es así como damos con los nombres de estas familias que están involucradas pues en este accidente. Katia, no es chisme ni es rumor. ¿Pudieron documentar los nombres a base de qué? Te comento, llevo a cabo 2 reportajes que están basados prácticamente en una sola investigación. Es un hilito que fuimos estirando yo junto con el equipo, y están involucradas 2 familias de Tamaulipas y de Nuevo León que se vienen a encontrar aquí en Sabinas, en Coahuila. Estas familias, bueno, uno de estas personas tiene mineras que están ahorita laborando, todavía están activas pues en esta área, en Sabinas. Entonces, nosotros empezamos a investigar a partir de esto, de que ya teníamos las empresas señaladas y ya teníamos los nombres. Y bueno, ya teníamos los nombres y empezamos a estirar el hilito, y entonces esa noche del miércoles más tarde se presenta precisamente el hijo de una de estas personas. Estas familias son las García Luna Acuña, de Tamaulipas, y la Zapata Morales en Nuevo León, y se vienen a encontrar aquí en Sabinas en una empresa que se llama El Pinabete. Es una minera que estaba encargada de los trabajos en esta zona, en Las Conchitas, en donde se deriva luego este accidente. Estas familias pues pueden ser propietarias, pueden ser dueñas, como cualquier persona que tenga aspiraciones y deseos y proyección de hacer negocio. Pero dices que están al margen de la ley. ¿Por qué están al margen de la ley? Está todo registrado en cuanto a la papelería, vaya, de estas empresas. Están asociados y todo eso sí está, aquí dentro de las plataformas. Lo pueden consultar en las plataformas de transparencia que pues hay aquí en internet, y pues para eso son herramientas. Entonces nosotros aquí vemos que dentro de esta área está bien, están trabajando conforme a la ley. Sin embargo, la empresa y la mina no contaba con los trabajos necesarios que iban a permitir asegurar a los trabajadores su integridad y su vida. Sí, lo que nos estás diciendo coincide con lo que nos dice la representante de la familia de Pasta de Conchos, y habla de personajes específicos que coinciden con tu investigación y no se habían puesto de acuerdo, estábamos consultándolos de manera separada. ¿Y estas personas tienen alguna relación con el gobierno de la entidad de Coahuila directamente? Te platico que uno de los involucrados es Régulo Zapata Jaime, y pues su esposa Carolina Morales tienen antecedentes de haber sido alcaldes en Sabinas, Coahuila. Esta es como que la principal, ¿verdad? O sea, un expresidente municipal del PRI y una exsecretaria del Trabajo de la localidad. Así. ¿También del PRI? Sí, tienen antecedentes de haber estado al mando de esta ciudad, de haber sido estado en la alcaldía, de esta ciudad, y haber trabajado dentro del gabinete, dentro del gobierno. Katia, yo sé que tú eres periodista, que no eres Ministerio Público, no eres fiscal, ni mucho menos. Y también sé que en este momento la gran atención que se debe centrar es en el rescate de los cuerpos. Pero paralelamente hay que ir desmenuzando y hay que ir arrojando luz en torno a esto que tú estás poniendo en la mesa. ¿Por dónde tenemos que empezar para ir conectando los hilos de lo que parece pues un contubernio ilegal
de acciones de explotación del carbón allá en Coahuila? Pues nosotros, te cuento, y como ya contábamos con esta base de datos, fue un poquito más fácil estirarle el hilito y ir viendo las relaciones de estas familias que son pues las encargadas de la explotación de esta mina. Entonces, yo creo que es necesario pues contar con la papelería que garantice o que enseñe quiénes están detrás de esto, porque en un inicio no se conocían los responsables, no había responsables, el IMSS no quiso decirlo, las autoridades se lo guardaron, e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, ahorita es importante los rescates, pero pues luego hay tiempo para investigar, y como tú dices, es algo súper importante porque tenemos que tener en cuenta y en la mira quiénes están detrás de todo esto. Sí. Tú lo decías hace unos momentos, es increíble que después de todo el historial de accidentes que hay en Coahuila y en especial en esta zona carbonífera, pues no se haya aprendido nada. Hace unos años en Pasta de Conchos perdimos a muchos mineros, alrededor de 60 mineros, y pues hoy nuevamente en otras circunstancias se vuelve a presentar una situación similar a esta. ¿Por qué dices que este vínculo alcanza a la derecha de Guatemala? Te comento, dentro de la investigación vemos que pues están involucrados o de alguna manera aliados en esta empresa que se llama el Pinabete, pero haciendo uso de las herramientas de internet encontramos, y googleando los nombres, encontramos una investigación que publicó un diario salvadoreño en donde se llevaba a cabo una investigación al actual presidente de Guatemala. Entonces, pues este presidente estaba siendo investigado por un financiamiento ilícito de su campaña y de su partido derechista, se llama Vamos. Y dentro de esta investigación, la Fiscalía de Corrupción del Estado derivó un allanamiento a Giorgio Bruni, que es el exsecretario privado del presidente, y encuentran en su casa un documento en donde aparecían las firmas de Régulo Zapata Morales y Luis Rafael García Luna, que son pertenecientes a estas familias que te nombro. Y en este documento se describía cómo iba a estar financiado de manera ilegal la campaña de este presidente y pues a cambio de obras, de que les iban a dar obras públicas en el gobierno. Entonces, pues esto también es parte de lo que logramos investigar. Actualmente ya no existe, hasta el día de hoy no existe un seguimiento a esta investigación, sin embargo vamos a seguir buscando nosotros. Katia González, pues muchas gracias por toda la información que nos pones sobre la mesa, pero sobre todo que le pones a las autoridades federales y estatales que si realmente quieren investigar, deberían entrarle por ahí, entre otra información que ellos saben que existe y que tienen, y estaremos muy pendientes. Cuídate mucho y gracias por tu valentía para seguir haciendo este trabajo, porque además ustedes ya lo veían venir. No es algo que se generó a partir de la desgracia, sino de antelación. Así es. Muchas gracias también por el espacio aquí. Buen día. Hasta pronto. Hasta luego. Vámonos a otra información. En Morelos estuvo a punto de ocurrir otra tragedia, luego de que explotó al interior de la fábrica de cartuchos y municiones de Industrias Tecnos de Cuernavaca. El estallido dejó 6 personas heridas. Ahora pasamos a Querétaro, porque un grupo de sujetos armados detuvieron un tráiler de carga y obligaron a bajarse de la unidad al conductor y su acompañante para luego adueñarse del transporte y huir con rumbo a la Ciudad de México. Al momento se desconoce el paradero de las víctias y así como el tráiler.
Hablando de la violencia, en el municipio de Rayón, San Luis Potosí, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil y un grupo delictivo que dejó 13 personas muertas y 2 detenidas. Entre las víctimas se encontraban 3 mujeres. Mientras que en Celaya, Guanajuato, anoche se registró un ataque armado dentro de un bar clandestino que dejó 8 personas muertas y 5 lesionadas. Autoridades se movilizaron al lugar para dar con los responsables. Sin embargo, como casi siempre, no hay rastro de ellos, ya que se presume huyeron en motocicletas. Y ahí mismo, en Guanajuato, por algo es una de las ciudades más violentas del país, el gobernador Diego Sinue informó que ya tienen datos sobre los asesinos del periodista Ernesto Méndez Pérez, ocurrido en la madrugada del 3 de agosto. Señaló que la Fiscalía General del Estado considera que por lo menos 2 personas participaron en el homicidio del reportero de San Luis de la Paz, debido a que se localizaron en la zona del crimen 2 tipos de casquillos percutidos. Y una mujer de la tercera edad fue abandonada en cajas en la vía pública de Puebla por razones desconocidas. Se dio a conocer que la familia de la mujer fue quien la abandonó dentro del cartón con cobijas y sin alimento en la colonia Joaquín Colombres. Ahí ocurrió esta situación. Pero gracias a la intervención de ciudadanos, ya se encuentra en resguardo del DIF. Ahora vamos a otra información. Hemos visto cambios drásticos en temperatura debido al calentamiento global y una de las alternativas para evitar este problema es reciclar. Se sabe que hemos llegado al punto en que ya agotamos todos los recursos naturales que estaban disponibles para 2022. Ante esta problemática, el reciclaje representa una alternativa para frenar el daño a los ecosistemas derivado de la explotación de dichos recursos. Si aún te parece un poquito complicado todo esto del reciclaje, no te preocupes, porque hoy te hablaremos de una aplicación que hace de esta actividad algo divertido y además te recompensa por tus residuos. Acompáñame. Cada día vemos más personas que sí quieren reciclar y del 2018 a la fecha hemos reciclado casi 4,000 toneladas. En el mapa aparecen todos los puntos de reciclaje. Nosotros subimos iniciativas privadas, iniciativas públicas de los municipios. Tenemos casi 2,600 puntos para reciclar para todo México. En este mapa interactivo vas a poder encontrar centros de acopio usando tu ubicación, además de un diccionario para conocer la clasificación y el tratamiento correcto de tus residuos, entre muchas otras herramientas donde reciclar se vuelve muy sencillo y además busca generar un hábito en sus usuarios. Te damos esta recompensa porque tú estás haciendo una buena acción. Limpias tus empaques, los llevas a reciclar y cuando llegas al lugar puedes hacer check-in o validar los kilos que llevaste y ganas puntos. Y finalmente están nuestros retos, donde te vas subiendo de nivel, nomás desde principiante, bebé reciclador hasta Dios reciclador. Otra de las herramientas con las que cuenta esta aplicación son los indicadores. Estos te muestran cuántos recursos le has ahorrado al planeta con tu reciclaje, medido en dióxido de carbono, energía, agua, espacio y petróleo. Después estos puntos los canjeas en la tienda, pues pueden ser cupones en alimentos, en servicios de salud, tenemos entretenimiento, cursos, te llevamos de la mano desde, a ver, enséñame cómo separas orgánico y inorgánico. Los mejores maestros que vas a tener son los acopiadores. Desafortunadamente no para todos es fácil reciclar todo. Sucede en colores como este, que son oscuros o que son un poquito más brillantes. Aunque tú lo traigas al centro de acopio, te lo van a regresar. En la parte de atrás de casi todos nuestros productos viene un teléfono de la persona o la empresa que fabricó este producto. Ponte en contacto con ellos. Si tienes residuos de manejo especial, como pueden ser llantas, pilas, electrónicos, medicamentos, puedes contactar con tu municipio más cercano, ver si ellos tienen algún programa donde puedas ir a dejar estos residuos. Empezar poquito a poco, no se desesperen, no importa si es una botella, una envoltura, es una botella menos que está en el tiradero. Descuentos en entradas para el cine, productos, cursos, son tan solo algunos de los beneficios que obtienes, además de, claro, cuidar el ambiente y poder convertirte en un dios del reciclaje. Este es Hábitat del Heraldo Media Group.
Heraldo Televisión, un canal de Heraldo Media Group. Resumen informativo. Canadá prohibirá la importación de armas de fuego a partir del 19 de agosto con el propósito de frenar la violencia armada en el país. Un rayo cayó la tarde de este viernes en un tanque de combustible en Matanzas, Cuba, el cual desató un enorme incendio que hasta el momento siguen combatiendo. En Estados Unidos, 3 personas murieron por la caída de un rayo cerca de la Casa Blanca en Washington, mientras que uno más resultó herido y continúa en condición crítica en un hospital de la zona. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el envío a Nueva York del primer grupo de migrantes indocumentados como los que lleva meses mandando a Washington. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ambos países trabajarán en la seguridad de los migrantes, ya que es una responsabilidad compartida que involucra a los gobiernos. Durante el año pasado se abrieron 684 investigaciones por incidentes de uso de fuerza excesiva hacia migrantes cometidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esto corresponde a un aumento del 32.5%. Aquí en Ciudad de México, grupos indígenas se movilizaron rumbo a la sede del gobierno capitalino para expresar su inconformidad por el registro de pueblos originarios. El presidente López Obrador aseguró que Delfina Gómez tiene que dejar ya la Secretaría de Educación Pública, luego de que resultó ganadora de las encuestas de Morena para la coordinación de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México. Y tiene que dejar ya la Secretaría. Voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega-recepción y vamos a elegir, a nombrar a una mujer. Estoy muy emocionada, ¿qué te puedo decir? Las palabras ahora sí que no me salen de tanta emoción, pero mil gracias por toda la confianza. Y bueno, pues quedo a las órdenes y seguiremos trabajando en conjunto y en equipo. Aquí, que se oiga bien claro. Bueno, pues es que ya nos encontramos rumbo a las elecciones de 2023, donde el Estado de México y Coahuila van a renovar a sus gobernantes. Ya los partidos empiezan a planear, así como lo está viendo, sus estrategias para buscar el control del Estado. En esta semana, Morena, el PAN y el PRD dieron a conocer cuáles serían sus fichas fuertes para pelear por los votos de los mexiquenses. El Estado de México es la joya de la corona para el país, lo que puede representar en cualquier elección. En los 22.499 kilómetros cuadrados que componen esta entidad, habitan nada más y nada menos la despreciable cantidad de 17 millones de mexicanos. Y lo digo así porque así es visto por los políticos. De ellos, 12.247.000 votan en esa entidad y suelen representar alrededor del 15% del padrón electoral rumbo a las elecciones de candidato a la presidencia. El resultado de las elecciones de 2017 le dieron el triunfo al priista Alfredo del Mazo Maza con 2.040.000 votos frente a 1.871.542 votos que obtuvo precisamente la morenista Delfina Gómez. Es decir, es la segunda vez que Delfina busca el poder después de haber sido derrotada frente al político priista en funciones. Y en tercer lugar, en el año de 2017, quedó Juan Cepeda, quien entonces era candidato del PRD con 1.084.571. Hoy Juan Cepeda ya no está en el PRD,
está en Movimiento Ciudadano. En cuarto lugar, entonces, de 2017, quedó Josefina Vázquez Mota por Acción Nacional con 682.520 votos. Durante la semana se dio a conocer que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, va a ser la candidata de Morena a la gubernatura para el próximo año. Bueno, no se dijo así como candidata, pero sí que va a ser la representante de los comités de la defensa de la 4T y va a competir por ese cargo, ya le decía, luego de haber perdido frente a Alfredo del Mazo en 2017. Su trayectoria política no está libre de polémica, ¿eh? La más grave se dio durante su gestión como alcaldesa de Texcoco entre 2013 y 2015, donde nada más y nada menos cobró un diezmo a los trabajadores para financiar su campaña rumbo a la Diputación Federal. Algo así como una mochada, como un derecho de piso. Y eso no lo digo yo ni lo dice la oposición, lo dice el INE que investigó. En tanto, el PRI en el Estado de México descalificó el método de selección usado por Morena para elegir a sus coordinadores de comités de defensa, en el que salió ganadora Delfina Gómez. Escuchemos. Aquí, que se oiga bien claro, no hacemos encuestitas para escoger una dirigencia u ocultar una oscura campaña. Con nuestra propia agenda política, en su tiempo y en su momento, tendremos al mejor abanderado del tricolor. Bueno, en medio de todo esto, parece que la Alianza por México está en duda en esta elección, donde el Partido Acción Nacional no se quedó con los brazos cruzados y anunció que Enrique Vargas del Villar, diputado local allá en el Estado de México, será su gallo durante el proceso electoral de 2023. Sería a través de las redes sociales de Marco Cortés, donde se destaparía el empresario y diputado local como la carta fuerte de Acción Nacional. Ayer, incluso en República H, mi compañera Sofía García cuestionó a Enrique Vargas sobre si cada partido de la alianza irá con su propio candidato a esta elección, y esto es lo que contestó Enrique Vargas. ¿Qué va a pasar entonces con la alianza? ¿Se va a romper? ¿Va a ser usted el candidato de la alianza? Porque por un lado el PRI tiene ahí algunas mujeres aspirantes y por el lado el PAN. ¿Es aquí donde finalmente cada partido va a ir con sus candidatos? No, a ver, no hay un rompimiento de la alianza, que hay que dejarlo muy en claro. Va a haber semanas, días de trabajo de la alianza, pero Acción Nacional está listo. Estamos listos para poder entrar a una mesa de acuerdos, pero si no, también estamos listos, como lo dijo Marco, para ir solos. Que la coalición así se maneja, o sea, por un lado no estamos rotos, pero por el otro hago mi lucha y me vendo al mejor postor. Así se manejan en la oposición, al menos en el Estado de México. Y al igual que su actual competidora, Enrique Vargas, también ha sido involucrado en algunos escándalos, en su carrera política. Por ejemplo, en 2021 fue señalado por corrupción, desvío de recursos y evasión fiscal, luego de que medios de comunicación revelaron que en sus declaraciones patrimoniales omitió declarar los ingresos que obtuvo a través de 2 empresas de la que es accionista. Mientras está en el aire la continuación de Va por México en el Estado de México, por lo que ya le digo, el PRI y el PRD cuentan con sus propias cartas, donde en el Revolucionario Institucional suena como favorita, además de que ya se sabe prácticamente, ya era un secreto a voces, que la candidatura en el Estado de México iba a ser para una mujer, pues el PRI tiene a su favorita, que es Alejandra del Moral. Ella es secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Alfredo del Mazo. Y en el PRD, ayer empezó a sonar como posible candidato Omar Ortega, quien es coordinador del Sol Azteca en el Congreso local. Por lo que tendremos que esperar
para conocer qué sucederá con esta alianza, si es que se da, de cara a las elecciones, al igual que Delfina Gómez, quien buscaría una revancha por la gubernatura. Sería el ahora senador su rival, Juan Cepeda, quien en 2017 había sido candidato por el PRD, no sé si se acuerda de él. Se dio a conocer porque era un joven venido de la lucha del esfuerzo que cantaba en un grupo de rock and roll allá en Nesa y que luego se fue de mojado a los Estados Unidos, regresó a México, estudió maestría, doctorado y luego, abanderado por el PRD, entró en esta competencia y ahora lo apoya Dante Delgado por Movimiento Ciudadano para que compita por la candidatura al gobierno del Estado de México, pero ahora por Movimiento Ciudadano. Vámonos a más temas y ahora de política nacional. Por unanimidad, los 3 magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo desecharon el juicio de inconformidad que había promovido la coalición Va por México, allá en Hidalgo, integrada por el PAN, PRI y PRD, por el triunfo del morenista Julio Menchaca en los comicios del pasado 5 de junio y declararon finalmente la validez de la elección de los comicios y de esta forma desechó los señalamientos de supuesta violencia política de género por la presunta intervención en el proceso electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores, funcionarios federales, así como el rebase del tope de gastos de campaña. Y ahora en Baja California, el operador político del exgobernador actual, que es el diputado local Marco Antonio Blázquez Salinas, señaló que la alianza electoral de Morena PT para la elección presidencial de 2024 está en riesgo si continúa la intención de procesar penalmente al exgobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdés, por el delito de corrupción. Traen todo un lío en Morena en aquella entidad. Y en el arranque de los foros alternos en la Cámara de Diputados, con el tema del fortalecimiento de la democracia en México, el expresidente del INE, José Woldenberg, calificó de regresiva y peligrosa para la democracia mexicana la iniciativa de reforma electoral que propone el presidente López Obrador, debido a que solo favorece al partido en el poder y apuesta a la desaparición del Instituto Electoral, termina con su autonomía y elimina al árbitro electoral, lo que es realmente preocupante porque es un retroceso, dicen los expertos, democrático. Otro expresidente del Instituto Nacional Electoral es Luis Carlos Ugalde, quien realmente fue presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, planteó el peligro de la colombianización de la democracia mexicana por la penetración del crimen organizado en los procesos electorales y el financiamiento ilegal de las campañas proselitistas. Vamos a cambiar de tema y es momento de ir a las noticias de una manera singular al resumen informativo con Abraham Arreola. La semana siempre tiene información importante, pero estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Arreola y ya comienza el resumen informativo. De acuerdo con informes confidenciales, acá chismecito sabroso, la Torre Eiffel se encuentra en malas condiciones debido a la corrosión. Sin embargo, solo se recibirá una pintura cosmética de 60 millones de euros antes de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, para no espantar, ¿no? Una de las manitas de gato más caras del mundo. Si a ti te gusta espectar, pues de los espectáculos hablaremos. El programa más famoso en la actualidad, que trata sobre un abogado, se llama Better Call Saul. E irónicamente, recibió una demanda por difamación. Su protagonista tendrá que trabajar en la vida real. Esto porque la compañía Liberty Tax Service, recuerden el nombre, Liberty Tax Service, señala a la serie de robar su marca para fines malos, ya que
dañó, según ellos, su imagen corporativa porque en un capítulo mencionan un negocio criminal llamado Sweet Liberty Tax Service. Un periodista colombiano reveló que Betty la Fea podría regresar para una tercera parte. Pero bueno, siendo sinceros, la segunda parte, Ecomoda, pasó sin pena ni gloria. Así que, ¿qué necesidad de arruinar un clásico? Deberían de prender a Cobra Kai si quieren intentarlo. 50 Cent producirá un podcast donde hablará sobre El Chapo. La productora de películas Lionsgate se lanzará al mundo de los podcasts con al menos 4 programas, entre ellos los del 50 centavos, que aquí le conocemos popularmente como El Tostón. Ahora sí ya estás bien informado y tienes todos los temas para que puedas ser el alma de las fiestas. Disfruta este fin de semana. Yo soy Abraham Arreola. Este fue el Resumen Informativo. Bueno, pues ahí la singular manera de ver las noticias de Abraham Arreola. Y tenemos algunos mensajitos por parte de la audiencia. No olviden que nos pueden mandar sus dudas, inquietudes, denuncias e incluso felicitaciones al 55 91 63 51 19. Y entre los múltiples mensajes que han llegado, leemos los siguientes. Hola Alex, muy buenos días a todo el equipo del informativo. De casualidad, ¿me podrían decir cuándo habrá feria de útiles escolares en Ciudad de México? Soy la señora Silvia Rodríguez. Bueno, le decimos que en distintos puntos del país, en todo este mes de agosto, se van a llevar a cabo distintas ferias de regreso a clases para conseguir los artículos escolares al mejor precio. Para conocer las fechas y localizar la feria de regreso a clases más cercana a tu domicilio, entra a la página www.gov.mx/Profeco. Esto lo organiza la institución federal, el gobierno federal, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, y ahí puedes encontrar las alternativas. Vamos con más. Buenos días, los escucho todos los fines rumbo al trabajo. Saludos a todos, soy Gustavo Gutiérrez. Muy buenos días, soy la señora Rocío Hernández y pregunta, ¿sabes dónde comprar a mejor precio la canasta básica, en el tianguis o en los supermercados? En los mercados tianguis salió más asequible comprar los 14 productos básicos de la canasta básica. Esto es la respuesta, en donde la cuenta total fue de 593 pesos mexicanos, mientras que en las tiendas de autoservicio la cantidad total se elevó hasta los 857 pesos mexicanos. Es decir, conviene más ir al tianguis de la colonia, del barrio, que al supermercado. Un gran porcentaje en la diferencia, ¿eh? Al menos en un súper de un día con algo básico son 200 pesos. Y esto está checado con información oficial. Hasta aquí los mensajes, seguimos recibiendo más. Por lo pronto, vámonos con Adrián Caloca, quien tiene información importante del mundo del deporte. Adelante, Adrián. Deportes. Muy buenos días a todos nuestros queridísimos radioescuchas y televidentes. Así es, tenemos toda la información deportiva esta mañana porque, Alex, déjame contarte la historia de la basquetbolista Brittney Griner, que en la semana fue sentenciada a 9 años de prisión allá en Rusia por transportar un líquido a base de cannabis. Esto para ella le funcionaba de manera médica, ¿no? Para su tratamiento, como es una atleta de alto rendimiento. Incluso en 2012 fue elegida como la mejor atleta femenina, ¿no? O sea, tiene un palmarés impresionante, ha sido doble medallista olímpica de oro, por si aparte querían saber el metal, también campeona del mundo en 2 ocasiones, y ahora esta situación tensa que tienen Rusia y los Estados Unidos, pues parece ser que involucra el deporte, y por eso Brittney Griner se vio involucrada en esta situación. Desde hace algunas semanas el gobierno de Joe Biden está tratando de hacer un intercambio de presos, por supuesto que con Moscú, a cambio de Brittney Griner y también del ex marín Paul Whelan, a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout, pero no ha logrado que el Kremlin ceda en esta situación, porque el Kremlin dice que, bueno, son 2 a cambio de 1, que no está por ahí pareja la situación, pero bueno, en el estricto caso del tema deportivo, pues Brittney Griner se vio involucrada, y siendo la basquetbolista y atleta en general hace una década favorita para el deporte en los Estados Unidos y la mejor, Alex, ¿cómo ves?
esa situación, pues la verdad es complicado porque... A ver, o sea que la chica consume cannabis. Sí, pero para tratamiento médico, sin embargo... ¿qué tan permitido está? O sea, está bien, puede ser claro por tratamiento médico, está bien. Si está indicado médicamente, no tenemos ninguna impugnación en ese caso. Pero a la hora de hacer una competencia internacional respecto a otras competidoras que no consumen, ¿dónde está la sanción? ¿O se permite, no se permite? Ahí está justamente la situación, sobre todo porque en estos momentos para Rusia, pues de ahí se agarró, porque ahí no está permitido ni siquiera el tratamiento médico, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que todavía está vigente la situación de que los deportistas rusos estaban castigados y bueno, aparte de lo de la guerra de Ucrania, de poder competir en situaciones internacionales, y pues por ello viene un enrollo de situaciones que la verdad no se entienden y simplemente pues se especifican en la situación entre Moscú y Washington. Pero bueno, vamos a ver las próximas semanas qué es lo que sucede con esta situación. Pasemos rápidamente al oro histórico que esta semana, en buenas noticias para nuestro país, consiguió la atleta Jimena Serrano en el Mundial de Atletismo Sub-20 que se está desarrollando allá en Cali, Colombia. Sub-20, sí, ¿por qué? Porque hay que recordar que son atletas con un tope de edad, no pasan los 20 años, y Jimena, dentro de lo que es la marcha de los 10,000 metros, por supuesto en la categoría femenino, consigue la presea dorada. Esta mañana, por si era poco, esta mañana Paola Bueno... ¿La japonesa? Sí. Es impresionante. ¿Has hecho deporte a tu máximo rendimiento donde sientes que desfalleces y que solamente está tu orgullo contra tu rendimiento físico? Es impresionante. Brutal, ¿no? Es el límite. Brutal, la verdad es que brutal. Y bueno, rápidamente, solo para cerrar la situación de Sergio Checo Pérez, recordando que ahorita está en pausa la Fórmula 1, será hasta el 28 de agosto cuando regresa con el Gran Premio de Bélgica, pero de momento Red Bull Racing, que está con todo sobre el mexicano para que siga peleando el campeonato de mundial, que está ahorita en tercer lugar, nada más le dijo que tiene que ser muy estricto en su dieta a base de pollo, de pasta y de aceite oleico, que por ahí se encuentra en el aceite de oliva y el aguacate. Vamos a ver el cierre de temporada de Sergio Checo Pérez, cómo le va, y pues hay que desearle mucha suerte a nuestro piloto jalisciense, Alex, ¿cómo ves? Muy bien, Adrián, vamos a estar pendientes de todo lo que pase en el transcurso de los próximos minutos. Gracias. Por lo pronto, vámonos hasta las calles de Polanco, donde se encuentra mi compañero Javier Ruiz, porque ya comenzó el retiro de palmeras muertas. Mi querido Javier, ¿qué te estás encontrando por allá? Hola Alex, ¿qué tal? Excelente mañana, te saludo con gusto. Pues efectivamente, Alex, ya comienza el retiro de estas palmeras que desafortunadamente pues ya fallecieron porque pues se infectaron de plaga. Nos encontramos exactamente en la calle de Molière, entre Horacio y Homero, y pues en este punto ya ha llegado personal de Integral de Palmeras y Control de Muérdago en la Ciudad de México, y pues como podemos observar, mi buen Alex, pues ya están retirando pues las palmeras que quedaron muertas aquí sobre la avenida Molière. Hay varias cuadrillas de trabajadores, quienes, como podemos observar, pues primero que nada sujetan pues esta palmera con pues lazos y también con algunas cintas especiales. Posteriormente las amarran y las colocan justamente en esta grúa. Las irán seccionando parte por parte para que pues las vayan colocando posteriormente en esta plataforma, en este tráiler que se encuentra justamente a un costado. No lo tiran de completo para evitar algún accidente, y pues prácticamente ya quedan estas palmeras pues de este tamaño. Hasta este momento pues son 2 las que ya han retirado en este punto. Sin embargo, pues espera que todo el fin de semana estén poco a poco ir tirando todas las que quedan. Al menos en esta zona de Molière hay entre 10 a 15 palmeras más que hay que retirar, y no solo pues en la zona de Molière, también en la calle de Horacio, de Homero, de Mariano Escobedo, pues muchas de ellas desafortunadamente pues se infectaron de esta plaga y poco a poco las van a ir retirando. Nos han mencionado también el personal que está trabajando en este punto, es que lo llevan a cabo el fin de semana únicamente para no afectar la circulación de los vecinos de aquí de Polanco. De momento es el reporte que tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias. Pues una plaga se carcome las palmeras de la Ciudad de México, y vamos a ver si hay ahuehuetes o qué otro tipo de árboles sustituyen a estas. Que tengas buen día. Sí. Igualmente, hasta luego, estamos atentos, buen día. Buen día. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de ir al tema de bienes y raíces porque hay mucha información con Luis Ramírez, nuestro referente en estos temas, que nos dice sobre el asunto de los asesores en estas temáticas. Mi querido Luis. Querido Alex, me da gusto saludarte, muy buenos días a ti, a la audiencia, y bueno, pues evidentemente el tema de tener un asesor inmobiliario se vuelve trascendente cuando alguien va a llevar a cabo la compra-venta de una propiedad, y de ahí que resulta importante también que algunas nuevas leyes como esta famosa ya norma 247 entre en vigor próximamente, y también de ahí la importancia de que esta misma norma hable acerca de la capacitación. Pero ¿cuánto cuesta la capacitación? ¿Cuánto cuesta no capacitarnos? Un agente inmobiliario puede no invertir absolutamente nada en su capacitación y le puede salir muy caro porque puede incluso hacer que una persona pierda su propiedad, pierda su patrimonio. Una operación de compraventa es muy importante, por eso creo que la capacitación no tiene precio, pero a veces no invierten quienes se dedican a esto, quienes son agentes inmobiliarios, a veces no invierten ni siquiera tiempo porque hay muchas formas de capacitarse, algunas totalmente sin costo como las que ofrecemos en Legal Global Consulting en nuestros rallies de capacitación, Alex, y es que como sabes, este próximo martes 9 de agosto, estamos ya a 3 días, muy emocionado porque tendremos el magno evento inmobiliario. Y hablando de capacitación, es un evento en el que se van a poder capacitar. Estará, por ejemplo, la subprocuradora de la Profeco hablándonos de esta nueva norma 247. Tendremos conferencias de ventas motivacionales, organizacionales, acerca de la imagen, acerca de cómo firmar, firmas electrónicas, todos estos temas que están alrededor de pues desde luego de una operación inmobiliaria. Estaremos ahí capacitándonos y además déjame decirte que el evento no tiene costo de manera virtual. Quien quiera ahora me puede mandar un mensaje y sean agentes inmobiliarios, pero también está dirigido a inversionistas, a quien quiere formar patrimonio, a quien va a comprar por primera vez una propiedad o por segunda o por tercera, no importa. Vamos a hablar de inversiones, dónde invertir, qué contratos leer, en fin, vamos a tener toda esta información de manera virtual para toda la República Mexicana sin costo. Solamente tienen que mandarme un mensaje ahora a mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así me encuentran, o entrar a la página del evento y registrarse gratis de manera virtual, www.magnoeventoinmobiliario.com. Para los que nos vamos a ver de manera virtual, va a ser en el Teatro Telcel. Y ahora voy a regalar 5 pases dobles para quien me mande un mensaje y me diga, quiero ir al Teatro Telcel en la Ciudad de México, este teatro en la zona de Polanco, increíble. Solamente hay 1,500 lugares, nos quedan 100. Todavía podrán algunos comprar, pero voy a regalar 5 pases dobles, si me permites, Alex, a tu público. Ojalá que nos puedas acompañar tú también de manera presencial. Solo tienen que mandarme un mensaje a mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y yo los invito a los que no puedan ir o no puedan comprar un boleto, bueno, porque ya nos quedan además muy pocos, 100 unidades en el presencial, pero que vengan al virtual. ¿Cuál es el precio de la capacitación? Y quiero concluir platicando la referencia de este gran maestro Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Uno de sus últimos libros se llama Fake Coaches, porque precisamente hay un montón de cursos online, un montón de capacitación que promete ser muy buena. Sin embargo, pues este tipo de capacitaciones podrían no ser tan buenas, ya que pues no hay las certificaciones pertinentes. Entonces, fíjate quién te va a certificar. Nosotros llevamos 8 años organizando este magno evento inmobiliario y en Legal Global Consulting, en nuestra escuela de capacitación, y en la Academia de Vive de las Rentas también llevamos más de 10 años siempre capacitando a los profesionales inmobiliarios, pero insisto, no solamente es para los que ya están dentro del mundo inmobiliario, para los que quieren formar patrimonio, para los que quieren comprar una casa, en fin, vénganse al magno evento inmobiliario sin costo de manera virtual, www.magnoeventoinmobiliario.com. Nos vemos este martes 9 de agosto en el Teatro Telcel, querido Alex. Emocionado porque ya tenemos más de 10,000 personas registradas, ¿cómo ves? Muy bien, Luis Ramírez. Ahí estaremos, el hombre que más sabe de los bienes raíces, CEO de Vive de las Rentas. Ahí estaremos contigo, pero por lo pronto te escuchamos hoy a las 16 horas en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Que tengas buen día. Correcto, escúchenlo en mi programa. Gracias, Alex. Hasta pronto. Vámonos con más información. Mire, charlamos con Carlos Espejel. Es el actor y comediante más conocido en los últimos años y nos dio la clave para seguir vigente. También nos reveló el secreto para quedarse con el personaje de Chiqui Drácula. Además, nos relató cómo afectó el cáncer su carrera por algún momento y por qué dejó de ir, incluso de irle, por ejemplo, al América. Aquí la charla con él.
Estamos con Carlos Espejel, una institución en la comedia, en la actuación. ¿Cuántos no hemos crecido con él? Y hoy llegamos aquí a una de sus academias de actuación precisamente. Carlos, gracias por recibirnos. Alex, un placer, gracias por estar aquí. Siéntete bienvenido, esta es tu casa. A ti y a toda la gente que nos ve por tus cámaras. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a iniciar esta charla. ¿Chiquidrácula o Carlinflas? No, pues me la pones... Ahora sí que me la pones dura sin algo. Los dos. Fíjate que Chiquidrácula pues es un personaje más mío. Chiquidrácula es un personaje que sí puedo patentar. Carlinflas es un personaje que no puedo patentar porque es la imitación de Cantinflas. Y así lo veo, pero los dos me trajeron cosas distintas. Cantinflas, Carlinflas, pues el poder conocer a Cantinflas, ¿no? El poder estar con él, el que me haya apadrinado en un programa de televisión como era el de 24 horas. Y Chiquidrácula pues ya me dio como más mi personalidad, la creación de mi propio personaje, mi voz, mis gags, ¿no? Que iba metiendo de voz, sintieron medio. Entonces creo que son cosas distintas y los quiero y los tengo en lugares diferentes. ¿Cómo nace Chiquidrácula? Chiquidrácula nace porque mi mamá era muy chistosa y le gustaba disfrazarnos cuando éramos niños. Yo creo que no tuvo ni muñecas, entonces a mi hermano y a mí nos disfrazaba. Esas fotos nos disfrazaba porque se le daba la gana y porque le parecía gracioso y porque se divertía. Y a mí me disfrazó para Navidad de Chiquidrácula, me puse un bigotito, ya tenía 3 años. Un bigotito y un piquito acá y me disfrazaba de Chiquidrácula, unos colmillitos. Y esas fotos se las enseñó al Pollo, que era el director de Chiquilladas, cuando empezaron los personajes. Y el Pollo dijo, buena idea, tráigame el vestuario. Y me metí un programa que se llamaba Sábados Efectivos, con Chóforo, que tenía un personaje que se llamaba El Vampiro Despistado, y me metió de hijo del vampiro despistado. Pasó el tiempo, yo hice varios programas antes de Chiquilladas, Alegrías de Mediodía, Sábados Efectivos, Alegrías de Medio Ranchero. Pasó el tiempo y se hizo Chiquilladas, y ahí el Pollo, como que el director, César González, retomó el personaje, pero ya le puso el nombre de Chiquidrácula y los gimmies y todo lo demás. Vino pues, un momento estelar en la comedia, ha venido la actuación, el doblaje. ¿Con cuál te quedas también? ¿Del doblaje? Del doblaje pues con Sid, primeramente porque fue un personaje que fui a lucharlo, hice un casting y pues me quedé. Y resulta que era una película, la era de Hielo 1, era una película que estaba fuera ya de Fox. Ya no estaba Fox haciendo los dibujos animados, sino se lo pedía a una empresa externa porque no le estaba yendo tan bien. Y con esta, ¡pum!, les fue muy bien. Y entonces regresaron otra vez la compañía de dibujos animados para Fox, dentro de Fox. E hicimos la 2 y la 3 y la 4, la 5, la 6. O sea, entonces ha sido muy bueno. Y sí, pues es un personaje que francamente es muy divertido, es el pastelito, ¿no? Es la cereza del pastel. Y a mí me dio la oportunidad de hacer algo que nunca había hecho, que era doblaje, y además con mucho éxito, ¿no? Que pues, no siempre pasa, ¿no? Entonces, luego hice Huevos Cartoon, que es una franquicia de cine mexicana, quizá la más exitosa, llevamos 5, y también me hablaban, oye, ¿te gustaría hacer a Willy, el huevo vigía? Y pues imagínate, hicimos una con muy poquito presupuesto. No se había hecho desde Katy la Oruga una película mexicana en dibujos animados, lo cual tenían pues miedo a ver qué pasaba, y ¡pum!, les fue muy bien con los Huevos Cartoon, y otra vez 2, 3, 4, y también ya vamos por la 5ª. Ahora, ¿ha sido muy complicado, fácil, regular, sobrevivir en la comedia, en la actuación, en el medio del espectáculo después de Chiquilladas? Fíjate que nunca lo he visto como sobrevivir, ¿no? Me parece que eso es lo que habría lo que nunca quise hacer. Siempre fue como tener cambios, y tener cambios pues sí es complicado, ¿no? Ser un niño famoso en México y en América Latina, ¿no? Nosotros éramos unos niños que, pues por la situación del país y porque Televisa exportaba este producto para toda América Latina, pues sin duda éramos los niños probablemente más famosos de América Latina, por ahí, ¿no? Junto con Parchís, ¿no? Y luego de ahí poder saltar a ser un adolescente y ver qué cosas iba a hacer, y luego poder saltar a ver si dejaba mis personajes o me quedaba con ellos, y luego poder entender si me quedaba con el mercado con el que me había visto crecer y crecía con ellos, o saltaba y me quedaba con un mercado infantil. Fue un momento complicado, esa parte fue un momento en el cual siempre el público
tiene como un top on the mind, es decir, lo primero que le viene a la mente es Chiqui Drácula, y como que ya no da mucho espacio a más cosas, y uno es el que tiene que decir, bueno, yo no solo quiero ser Chiqui Drácula, o por ahí me habían dicho el doble de Cantinflas. No, tampoco, ¿no? O sea, no, yo respeto, admiro a Cantinflas, pero no me considero el doble de Cantinflas, ¿no? Es una imitación, un homenaje, pero quiero hacer otros personajes. Y así fue como pude saltar al teatro, que el teatro fue lo que me empezó a dar como una capacidad pues más actoral, entender ya las tablas, la disciplina teatral, y empecé a hacer teatro a muy buen nivel junto con Ortiz de Pinedo, que fue, pues digamos, mi mentor en ese sentido, y empecé a hacer teatro en el Teatro Insurgentes, en el Teatro Silvia Pinal, en el Poliforum con Marga López, con Claudio Brook. Empecé a hacer muy buen teatro, teatro infantil también en Insurgentes, con Oliver Twist, varias cosas que hice. Entonces ya me pasó del mundo de la televisión, luego del mundo de los conciertos que hacíamos con chiquilladas o teatros de pueblo, por decirlo de alguna manera, shows, al mundo del teatro, que es otra cosa. Y ahí me quedé un rato hasta que otra vez regresé a la televisión con Ortiz de Pinedo, con Los Comediantes y Chin el que no se ría, La Escuelita, y otra vez un regresar a la televisión. ¿Crees que a veces el público sea injusto? Pues sí, la vida es injusta, ¿no? Pero pues de eso se trata, ¿no? Esos son los retos, ¿no? Quizá a veces haces cosas proyectos padrísimos o que les echas muchas ganas. Yo hice un proyecto que se llamaba Nahual, un proyecto que me invertí mucho dinero y era una parodia, y había hecho un estudio de mercado de más de 3,000 personas en donde enfocaba me decía por qué mi público había crecido y dónde estaba. Un proyecto bien bonito, con mucho dinero, con mucha inversión, con mucha energía. Y me fue bien re mal. Y luego hice un espectáculo para Teatros de Pueblo, que era una cosa, un show mucho más cortito, 2 personas, personajes. Sin estudio de mercado. Sin estudio de mercado. Y pum, nos invitaban a todos los teatros de pueblo y ya sabes, a andar de gira. Nos fue muy bien. Entonces, en eso es injusto, pero creo que es parte de la vida. La vida es injusta y nadie... ¿Quién te dijo, como dice Fito Páez, ¿no? ¿Quién te dijo que te iba a dar un jardín de flores, ¿no? De eso se trata y de eso se trata. Y entonces hay cosas que de repente dices, eso va a funcionar porque está muy bien hecho, y no pasa nada. Y hay cosas que menos esperas. Oye, ¿y cómo han cambiado los escenarios de la comedia en los últimos años, ¿no? De los estandoperos, sí. Una nueva manera de contar a veces sus propias historias, sus propias tragedias, sí. Con humor, sí. Para ser del gusto del público. ¿Cómo ves ese escenario? Bien, me parece que tuvo como su personalidad, ¿no? El género del stand-up. Me parece que ya se hacía antes, pero ahora como mucho más agringado, ¿no? O sea, como mucho más sajón, con la técnica más sajona, como mucho más establecido el stand-up, ¿no? Creo que hemos tenido stand-uperos desde hace mucho tiempo, pero no con el concepto de stand-up. Y me parece que el público también desligó un poquito a la vieja guardia, a los Ortiz de Pinedo, a los Jorge Falcón, Teo González, y se identificó con la nueva guardia, ¿no? Con Franco Escamilla, con Alex, con Mau Nieto, como que les dio una cuestión de identidad el stand-up, ¿no? Entonces, me parece muy bien, creo que es un género, un lugar donde, un subgénero en el cual pues se puede sacar muy bien lo que es, y es un buen principio para hacer comedia, ¿no? ¿Cuál crees que sea el peor error que ha cometido Carlos Espejel en su trayectoria, en su carrera? Órale, qué buena pregunta. ¿Cuál ha sido el peor error? Cuando estaba yo en mi mejor momento, hacía muchos shows, y el show nocturno, el show de cabaret o para teatro de pueblo, que te invitan y te contratan como cualquier cómico, ¿no? Creo que en el mejor momento dije, ya no quiero hacer shows, ¿no? Ya no quiero viajar, es muy estresante el tema de que tienes un show aquí, te tomas un avión, llegas allá, y entonces el sonido no está, hay poca gente, no tienes una luz, se te olvidó el vestuario, te detuvieron el vestuario en un lugar. Es bien estresante, ¿no? Para el cómico. Y sí, yo en algún momento dije, prefiero hacer un poquito de más teatro o de hacer un poquito de más televisión a seguir con este ritmo, ¿no? ¿Ya perdonaste a Radamés de Jesús, quien aseguró que no padeciste cáncer? Sí, y hemos hablado del tema, y para mí está perdonado, ¿no? Creo que no tengo ningún feedback con eso. ¿Estas declaraciones te afectaron? ¿Te vetaron de Televisa? ¿Te cerraron algunos? Pero no por eso, no por eso. No, yo acabando eso empecé a hacer Big Brother.
una vez que pasé el padecimiento, y a mí me interesaba mucho yo iba a hacer un Big Brother anterior al que hice y el doctor no me dejó. Dijo, porque yo le dije, me interesa mucho estar en el Big Brother, es una buena ventana, ¿no? Es una buena plataforma. Y no me dejó, me dijo, tienes que acabarte el tratamiento, cabrón. No me dejó. Me dieron chance al penúltimo Big Brother. Y nada, yo quería hacerlo pues porque quería un poco cambiar esta imagen como de enfermedad o como de víctimas, ¿no? Como yo eso es lo que menos quiero, ¿no? ¿Qué le falta hacer en la vida a Carlos Espejel? Morirme. Me falta morirme, pero todavía no. ¿Qué me falta hacer? Muchas cosas. Hay cosas que me gustaría hacer. Me gustaría dirigir cine, por ejemplo, ¿no? En comedia. Es algo que me gustaría hacer, nomás que, como te digo, el entorno no me parece que esté en su mejor momento, ¿no? Sin fideicomisos ahora para nadie, ¿no? No tenemos fideicomisos para nada. Se habló mucho de que había mucha corrupción. Yo no vi ni una sola carpeta abierta de corrupción, ni a nadie que se le castigara. Sin embargo, sí se quitaron los fideicomisos de cine, de teatro. Nos quedamos sin nada, ¿no? El INA, el INBA, el INBE, el AMBA, el CHAMBA, no tienen manera, ¿no? Y las reglas ahora, pues las conocen un pequeño grupo y bueno, y no hay dinero tampoco para la cultura. Entonces me parece que en ese sentido no es un buen momento ni para hacer cine, ni para hacer teatro, ¿no? ¿Los deportes, qué te gusta? ¿El fútbol? Dejé de ser americanista porque Televisa me vetó. Cuando yo trabajaba para Estrella TV en Los Ángeles, Televisa se asoció con Univisión y decidió a un grupo de actores amenazarnos de que ya no podíamos trabajar en Estrella TV. Y a mí me pareció una enorme injusticia, porque oye, ¿cómo? En muchos años se normalizó que si trabajabas en Azteca no podías trabajar en Televisa, y estaba normalizado como que está bien, trabajas en Azteca, entonces no puedes trabajar como que yo siempre dije, ¿por qué está bien si yo veo que en otros países trabajas en un programa y luego se van a otro y acaban una temporada acá y se la venden al canal de al lado? O sea, ¿por qué está? Pero era como normalizado. Y ya después Televisa nos amenazó, la gente, la de dirección nos chantajeó, nos extorsionó, que siempre lo he dicho, con el tema del veto, ¿no? Entonces te vamos a vetar. Y claro, siendo una televisora en todo el país, pues te vetaba Televisa y dejé de trabajar, o sea, dejé de tener trabajo. Ya después ya prácticamente habíamos más vetados que no vetados, ¿no? Y bueno, cambiaron esas prácticas, cosa que agradezco mucho y que valoro, porque yo fui uno de los que dije, me parece una extorsión el que vengan y te digan, no puedes trabajar aquí porque ya no te doy trabajo. Y no te decían que no te daban trabajo, pero te ponían mañosamente en la computadora, no contratable. Y me pareció, y me sigue pareciendo una práctica retrógrada, triste, que solamente estigmatiza a los actores, porque pues, a mí me quitaron la gente con la que había trabajado 25, 30 años, ¿no? Ortiz de Pinedo, todos mis amigos, Carlos Moreno, todos me decían, pues no te puedo contratar. Entonces, ¿qué hacía? Me fui a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo le gustaría ser recordado a Carlos Espejel? Caray, pues no sé, como una buena persona, quizá, ¿no? Que siempre estuvo muy, muy al pendiente de renovarse. Yo llevo 43 años de carrera y ha sido, sí, una carrera no de velocidad, sino de reinventarte, ¿no? Y desde ser un niño chiquito hasta pasar por el cáncer, vivir Big Brother, ser gente de teatro, luego de cine, doblaje, ser un maestro de escuela. Creo que una de las cosas que me gusta y que he hecho bien es el tema de poder reinventarte, ¿no? No es cosa fácil tampoco, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos Espejel, por recibirnos aquí en tu ¿Ya se acabó? Ya se acabó, no, nos echamos 20 tantos minutos. Está empezando apenas bien la entrevista. No, te agradezco mucho. Algo más que quieras decir. Agradecerte que hayas venido hasta acá y que estés interesado en lo que he hecho. La verdad es que yo creo que lo que he hecho lo he hecho con mucho cariño y lo he hecho, pues, primero para divertirme a mí, y creo que ha divertido a algunas otras generaciones. Entonces lo hago con todo mi amor, esperando que a la gente siempre le guste los proyectos que haces, en lo que te vas levantando, que vean. Ahora estoy en un proyecto muy padre que se llama Se Rentan Cuartos,
un proyecto para Paramount, que está muy divertido. Hago un personaje que se llama el Chico Pasote y es un proyecto muy bonito. Y bueno, pues haciendo castings para otras plataformas, ahora que la democratización ha llegado a los medios y la digitalización, pues tenemos mucho más competidores que nos ofrecen trabajo y eso está muy bueno. Ahora, a través del casting, vas buscando hacer tu chamba, vas buscando, ¿no? A pesar de que seas Carlos Espejel o quien seas, haces tu casting, peleas por trabajo y eso me parece que es parte de la democratización de los medios y que estoy muy contento de entrar en esa nueva era, ¿no? Muchas gracias. Alex, muchas gracias a ti, gracias por tu tiempo. Día. Bueno, pues ahí está, 43 años de trabajo navegando contracorriente y siguiendo en el gusto de las audiencias. Pero vamos a otros temas. Después de una serie de actividades en Tlaxcala, este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador va a realizar una gira de trabajo en Colima. Y le tengo información de último momento. El Papa Francisco acaba de decir que va a visitar Kiev antes del próximo 13 de septiembre con el objetivo de pedir el fin de la guerra rusa en Ucrania, la cual lleva 164 días. Esto lo confirmó Andriy Yuras, embajador ucraniano ante la Santa Sede. Esta sería la primera vez donde el máximo jerarca visite esta zona de conflicto que ha dejado miles de muertos y que hace conexión con lo que le decíamos aquí al arranque del informativo, al ofrecerle un panorama internacional de la crisis que vive el mundo, no solamente en Ucrania, en Israel, Palestina, Taiwán, China, Estados Unidos, y el Papa parece haber tomado una decisión trascendental. Vámonos con lo mejor de los espectáculos con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Saludos a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias de fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira. Miren nada más, ya es sábado, está soleadito. Hay un... ¿Recuerdan? Como el director de Deadpool, de la primera versión de John Wick. Y ahí es donde participa, miren, nuestro actorazo Momomón. Así que ya lo saben, precisamente es The Bullet Train, de donde se desprende nuestra recomendación musical de la semana. Esto es de 1987, Never Tear Us Apart, de In Excess. Momomón, se ven al cine, ¿no? Vámonos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí la información de fin de semana. Recuerde que la noticia no descansa. Yo le espero mañana en punto de las 7 de la mañana por El Heraldo Radio 98.5 de FM y frecuencias hermanas a lo largo y ancho del país. También en los Estados Unidos va a haber mucha información. Vamos a dar el seguimiento porque los mineros atrapados en Coahuila están viviendo horas cruciales de eso y mucho más el día de mañana. Hasta la próxima, éxito.